La oración. Como siempre, le pedimos a usted, regálenos un me gusta, denos su opinión, síganos en nuestras plataformas, siempre estaremos para servirle. De este asunto de la oración, el apóstol Pablo hace una referencia muy marcada en Romanos 12, que me voy a permitir leer, que dice así: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Sabemos que la oración es un instrumento dado por Dios a favor de nosotros. Dicho de otro modo, es un regalo del Señor para usarlo en dos propósitos. Uno, la oración como medio de comunión con Él. Por eso dice, orad sin cesar. Pero sabemos que Jeremías dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Sabemos que el pueblo de Israel clamó, gritó a Dios y el Señor le contestó. Usted conoce la oración hermosa que hizo David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y Dios le escuchó. Entonces allí está la necesidad de tener esa herramienta para hablar con Dios. Es un medio hermoso que el Señor nos ha dado para tener justamente esa relación íntima con Él. La otra parte es la oración en el ángulo del poder. Poder de la oración. Sabemos que la oración, por ejemplo, Elías, cuando le suplicó a Dios que derramara fuego sobre aquel animal para que cayera, ¿verdad? Allí ese fuego y lo consumiera, en contraparte a lo de los profetas de Baal. Dios escuchó la oración de Elías. Y no se diga Josué. Dice un corito, oró Josué y el sol se paró. Por eso sabemos que tiene la oración esas dos líneas de instrumento, de poder, y creo que eso nos debe quedar bien claro. Pasando a otra cosa, ¿qué piensan de este asunto, de esta oración, la gente común? La gente normal, corrientes, muchas en todo el mundo, esparcidas. Pero ¿qué piensan de la oración? Lo que yo les puedo decir, que lo ven como una cosa natural, como una cosa común, como algo estándar, como algo que hay que hacer. No le dan una calidad especial al asunto de la oración, y esto se debe pues a falta de conocimiento escritural. Voy a leerles a ustedes, ¿verdad?, una partecita, porque así es, de Isaías capítulo 1, versículo 11 al 15, y allí nos vamos a dar cuenta de algunas cosas que nos van a servir para esta ocasión. ¿Qué piensa la gente de la oración? Dice, ¿para qué a mí, dice Dios, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos, de carneros, de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos? Cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación. Luna nueva, sábado, convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. Vuestras lunas nuevas, vuestras solemnidades tienen aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Cuando tú extendieres vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicares la oración, yo no te oiré, porque llenas están de sangre vuestras manos. Allí tiene usted de una manera muy clara el sentimiento de Dios respecto a gente, a personas que
que no se alinean a los pensamientos de Dios. ¿Qué estaba pasando aquí? El pueblo de Israel se había contaminado, había hecho cosas desastrosas, se había desordenado y quería contentar a Dios con darle sacrificios, con darle los animales más gordos. Eso no puede tapar, el sacrificio no puede tapar la conducta del hombre, pero aquí lo estaban haciendo de esa manera. El Señor les dice claramente, están perdiendo el tiempo. Yo eso no lo voy a recibir. Me ofende, dice. ¿Cómo te lo recibo? Me estás agrediendo, me estás insultando, me estás haciendo cosas que no proceden. Y vean ustedes entonces el pensamiento de Dios, allí está bien claro, no te lo puedo oír. Cuando tú ores, no te puedo escuchar. Así es de que ese es un aspecto común, porque hoy la gente, trasladando aquel ejemplo a nuestros tiempos, pues hoy la gente quiere contentar a Dios de mil maneras, menos cambiar de vida. Le ofrece esto, le ofrece el otro, le ofrece caminatas, sacrificios, regalos, flores, incienso, ofrendas, todo, velas, todo. Pues ¿quién es Dios entonces? Dios va a decir, qué bueno, tú no cambias de vida, pero como me das tantas cosas, pues vamos a ser amigos. No, Dios no procede de esa manera. Dios quiere que el hombre nazca para Él y sea una nueva criatura. En esencia, ¿verdad? Quisiera decir que la persona usa su criterio personal. Considera la oración como un amuleto, como un mejoral, me tomo un mejoral y se me quita el dolor de cabeza. Pues eso no es así. Ejemplo, ¿qué es un boxeador? Se persigna antes de entrar al ring o desde antes de su casa y ya en el ring se persigna. Y si gana, lo va a celebrar ¿cómo? Con cerveza, con vicios, con muchas cosas, porque tiene una cosa muy ligera, vana, como algo escondido en su ser de Dios y de la oración y de mil cosas. No es así, sino que Dios quiere algo que, como dijera, algo real en la vida del creyente, para que la oración verdaderamente sirva para el que la necesita y para el que la pida. Mire usted, la oración que escucha Dios. La oración que escucha Dios, vemos allí, por ejemplo, el salmista dice claramente, clamaron los justos y Dios los oyó. Sí, clamaron los justos y Dios los oyó. No dice los injustos. Si usted lee 1 de Pedro, capítulo 3, verso 12, dice allí, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Creo que no se necesita mucho para entender esta situación. Está allí en la palabra de Dios, usted lo puede consultar en casita. ¿Qué se diga de Cornelio? El ángel habló con Cornelio y le dijo, tus oraciones han sido escuchadas. Pero si usted lee del 1 al 4, dice que Cornelio era un hombre sano, un hombre bueno, un hombre santo, un hombre temeroso de Dios, que hacía limosnas, que hacía puras obras buenas. A el ángel le dice, tus oraciones han sido escuchadas. Esto lo debemos de observar de una manera detenida, de una manera consciente, porque la oración es un instrumento hermoso, pero no nada más es de usarlo así como cualquier otra cosa. No, la oración tiene reglas, la oración tiene normas y una de ellas te es necesario nacer otra vez. El apóstol Santiago, hablando de este asunto, dice, la oración del justo puede mucho. Pues sí, la oración del justo, alguien que ya está dentro del territorio de Dios, alguien que ya pasó de muerte a vida, alguien que ya conoció la palabra en su plenitud, es familia de Dios. Que sean una cosa como tú y yo somos una sola cosa. La oración que no acepta a Dios, dice, no ores por este pueblo, porque cuando yo les hablé, no me escucharon. Ahora que ellos me hablan a mí,
tampoco les escucharé. Allí tiene usted, es Jeremías 7:16, claramente está diciendo, ni pierdas el tiempo conmigo. Allí dice también el apóstol Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Más claro? Dicen dicho, más claro ni el agua. Dios no oye a los pecadores. Dios no oye. Juan 9:31, Dios no oye a los pecadores, sino solamente aquel que hace su voluntad, el que está en el territorio de santidad. Eso Dios lo oye. ¿Por qué? Pues porque son sus hijos. Dice allí en Juan, y los que le recibieron, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Nos vamos a Gálatas y dice que los que están en Cristo Jesús son simiente de Abraham y conforme a la promesa son los herederos. Entonces somos familia de Dios creyendo en Cristo Jesús y por consecuencia el Señor oye las oraciones. Clamaron los justos y el Señor los oyó. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Leemos una porción en Romanos capítulo 1 para hacer conciencia de este problema y nos va a ayudar muchísimo. Ve usted como dice Romanos 1 del 28 en adelante. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Usted váyale notando. Estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia. Ahí lo tiene usted. ¿Conoce usted personas así? Conocemos muchas, pero la pregunta de nuestro estudio es, ¿cómo personas que viven con una vida desordenada van a orar a Dios? ¿Y cómo Dios va a aceptar la oración de labios impuros? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que no. Esa es la respuesta, porque Dios no se va a prestar a algo incorrecto, porque es Dios, porque Él es santo, porque Él es perfecto. Entonces también busca que si Él es espiritual, pues que la gente sea espiritual. Ahí en Juan 4, 23 y 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Sí, pero esos. Y dice allí mismo en el 24, dice, y a tales adoradores busca. Sí, porque son de Él. Somos en Cristo. Nadie va al Padre, sino por Cristo. Entonces somos familia de Cristo. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen mi voluntad. ¿Y cómo dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sea hecha tu voluntad. Y quienes vivan en esa disciplina, en esa entrega, son los que pueden orar y le pueden pedir a nuestro Dios, porque su oído está atento a su súplica y a sus necesidades. Vea. ¿Cuál sería la actitud de Dios ante ese panorama de gente que vive una vida desordenada? Pues dice que los ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor. Dios no le dijo a la adúltera, a ver, te voy a castigar, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Dios quiere que el hombre se salve, no quiere que se pierda, siempre que venga al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere la muerte del que muere, sino Dios quiere la vida, pero la vida está en Cristo Jesús, y por eso Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces aquellos que se aparten de Dios, que se aparten de la verdad,
Usted lea 2 Tesalonicenses y le va a decir que aquellos que no aceptaron la verdad y que en lugar de la verdad aceptaron la mentira, dice que no tendrán oportunidad porque se negaron a sí mismos y se negaron a Dios. Bueno, entonces la oración es algo muy importante. Y por último, para ir terminando, le quiero hacer una anotación. ¿Cuál es? Que Dios sí escucha al pecador, pero nomás una oración. No hablo del número, sino de la condición. Cuando la oración va dirigida para su favor, para sí mismo. Cuando está pidiendo arrepentimiento, cuando ya no quiere vivir una vida desordenada, cuando está dispuesto a cambiar, Dios lo va a escuchar. Dios lo va a escuchar. Pero cuando no suceda eso, cuando no es para su beneficio personal de cambiar, la oración no la escucha, porque no escucha la oración de los pecadores. Un ejemplo muy claro, y con esto terminamos, es la oración de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo estaba diciendo: Padre, si fuera posible que se alcanzara el propósito que tú quieres, sin que yo padeciera, sin que yo sufriera, eso sería bueno. Él tenía miedo. Dice que su sudor eran como gotas de sangre. Estaba pidiendo, estaba clamando. Y esa oración no fue escuchada por el Padre. ¿Y por qué no fue escuchada por el Padre? Porque en ese instante, porque en ese momento, Cristo Jesús era el más grande pecador. ¿Y por qué era el más grande pecador? Porque estaba cargando el pecado de todos nosotros, de todos nosotros. Para eso vino, para rescatarnos, morir el inocente por el culpable. El que tenía que subir al Calvario y a la cruz éramos nosotros. Él va solo y Él se entrega a sí mismo, asumiendo las faltas. Es lo que dice Isaías. Dice claramente que Él se entregó como cordero que fue llevado al matadero. Y dice que por su llaga fuimos nosotros curados, que Él llevó nuestros pecados. Entonces en ese instante era el hombre más pecador y por eso su oración no fue escuchada. Pero Él resucita y al resucitar nos da vida. Espero que estos pequeños estudios lleguen a su corazón, los pueda compartir, sirvan, sean buenos para su vida, para todos nosotros. Como siempre, le pedimos, mándenos un me gusta, denos alguna opinión, una sugerencia, siempre estaremos para servirles. Que Dios les bendiga a todos ustedes.